Dando gracias seremos más felices. Dando gracias, siempre agradeciendo, vamos a ser más felices. De siempre darle gracias a Dios. Dice en Primera de Tesalonicenses, si alguno lo quiere buscar, es solo un solo versículo y este es el más que se usa. Cuando miramos por los medios en el internet, ese es el versículo que más se usa o que resalta y que llama la atención para tiempos como estos que estamos celebrando Acción de Gracias. Y es Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 18. Y dice, da gracias ¿en qué? En todo. Da gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Una de las cosas que a veces entristece es como el mundo cada vez se está apartando más y más de lo que es el Creador. Cuando uno está viendo que ya se está acercando este día de que se hace celebración ya nacional, cómo se está cambiando lo que es el enfoque o el trasfondo de dónde ha venido este tipo de celebración. Y ya lo que más se está usando por el comercio que anuncia en las tiendas y aún en los noticieros. Estos días pasados he estado viendo las noticias y ya lo que dicen es, y sabemos que cuando dan las diferentes noticias y las celebraciones dicen, y ya para el jueves va a ser el día del pavo. Y así es como lo ponen, el día del pavo. Ya han ido cambiando poco a poco lo que es la real celebración y están poniendo lo que es la figura de un pavo, como si este fuera realmente, o esa celebración, el comer un pavo. Pero ya eso es lo que se va cambiando para que la gente no tenga el enfoque correcto de lo que es ese día y lo que sucedió. Cuando son celebraciones paganas, celebraciones mundanas, ¿cómo se le da el énfasis? ¿Cómo se promueve? Y la gente lo sigue y son celebraciones totalmente paganas. Pero cuando una celebración de esta índole que tiene un trasfondo y una base totalmente cristiana, de reconocer al Dios creador, de reconocer al Señor en todas sus misericordias y favores, de cómo Él provee y la manera en que Él proveyó a aquellos peregrinos, entonces se ha ido cambiando el método, se ha ido cambiando la ideología, para que ya no se escuche el nombre de Dios ni se le dé la gloria al Señor. Pero sabemos, es triste lo que sucede, pero a la misma vez no nos debe de sorprender. La misma Escritura lo dice, el pecado va a sobreabundar en Mateo 24. El pecado se va a enseñorear de este mundo y todo lo que es de Dios se va a ir poniendo a un lado para hacer lo que es del pecado. Y eso es lo que está sucediendo. No nos debemos de sorprender en extremo, pero sí nos entristece cómo la humanidad ha quitado lo que es de Dios, del Creador, para poner lo que no es de Dios. Y cómo se divierten con los del mundo. Ahora sabemos que el promotor principal de todo este tipo de acechanza e influencia, pues sabemos que es el Dios de este siglo, como lo dice la Escritura. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 lo dice, el Dios de este siglo, que es Satanás, el enemigo, ha cegado el entendimiento para que no les alumbre la luz de Jesucristo. Así que nosotros vamos a celebrar, porque nosotros a quien celebramos es
a Jesucristo, Amén. dándole gracias por todas las cosas que Él nos da y Él nos provee. Aleluya, aleluya. Dele siempre la gloria al Señor por eso. Amén, gloria a Dios. Así es que, si leemos ese pasaje, y se lo voy a decir nuevamente, dice, dad gracias cuando solamente todo te salga bien. ¿Dice eso? Da gracias solo cuando estés en buena salud. ¿Dice eso? Da gracias solamente cuando tú te acuerdes de dar gracias. No, ¿verdad que no dice eso? Da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, esto puede tomar también otro tipo de confusión o malinterpretación. Cuando dice que debemos dar gracias en todo. ¿Que debemos dar gracias en lo bueno? Sí. ¿Que debemos dar gracias en lo malo? Sí. En todo. En todo tiempo, en toda época, en toda circunstancia, no importa cuál sea, debemos dar gracias. Ahora, que no se confunda, como algunos quizás pueden llegar a pensar, decir, entonces eso significa que si un avión se estrella lleno de pasajeros y se cae, podemos decir, gracias Señor, porque ese avión se estrelló y murieron 250 personas. No, no es esa la idea. No es que demos gracias o nos alegremos del mal que viene o lo que le pasa a los demás. No podemos dar gracias porque vino un terremoto y cuántas personas murieron y cuántos lugares se destruyeron. Eso tampoco es lo que significa dar gracias en todo, porque vino ese terremoto y destruyó. No podemos tampoco decir gracias por el huracán porque destruyó cuántas viviendas y cuántas personas fueron afectadas y cuántos también murieron. Tampoco eso es lo que significa. No es gracias por todos los que se enferman porque se lo merecen. No, tampoco de esa manera. Cuando queremos buscar el significado correcto de lo que dice ese versículo, que no sea mal interpretado o tal vez mal usado, entonces tenemos que buscar el significado de lo que eso quiere decir. Y cuando dice ahí en la Escritura, dad gracias en todo, esa palabra gracias, tenemos entonces que ver qué es lo que realmente quiere decir. Dentro del el idioma latín, dentro del latín, la palabra gracias se escribe gratia o se pronuncia gratia. Y también hay otra palabra que también se usa en el latín, que es gratus. Tanto la palabra gratia como gratus, lo que quiere decir es alabar, honrar, elogiar, exaltar, glorificar. Cuando alguien hace algo por nosotros y se le dice gracias, es como si estuviéramos dándole ese agradecimiento, pero también reconociendo el favor, elogiando la persona, reconociendo eso que hizo por nosotros. Dentro de lo que es las divinidades, cuando se le daban a las divinidades, a los dioses, y esto se veía mucho en los pueblos paganos, y todavía se ve, a sus dioses, ellos le dan gracias a sus dioses, y le atribuyen todas las cosas buenas que han recibido. Y ahí es donde tiene eso el sentido. Cuando se le dice gracias, es que se le está honrando, se le está venerando, se le está tributando, se le está dando la gloria por eso que se recibió. Y la palabra gracias, eso es lo que viene a significar. En el griego, que eso lo usaban también mucho los griegos, los romanos, el latín,
era su idioma base, materno, el idioma del pueblo romano, era el latín, y para ellos entonces tenía ese significado. En el griego, que también los griegos honraban a sus dioses, usaban la palabra gracias. ¿Qué significaba para ellos gracias? Pues se escribe dentro de ellos, dentro del griego, es carites. En vez de caritas, es carites. Y carites significa el afecto, cariño o amor que se tiene a esa persona en el cual se le está dando el agradecimiento. Así es que cuando vemos el significado correcto de esa palabra y decimos que hay que dar gracias en todo al Señor, lo que estamos diciendo que en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, sea que viene lo bueno o sea que viene lo malo, no importa lo que esté atravesándose, no importa si sucedió aquello que es triste, que es lamentable, o no importa si sucedió lo otro, que es de alegría, que es de gozo, en todas las cosas, no importa en la situación que estemos pasando, debemos alabar, debemos glorificar, debemos adorar y debemos de exaltar el nombre de Jesucristo, porque nosotros reconocemos que es ahora el afecto que le tenemos, el cariño que le tenemos, el amor que tenemos a nuestro Dios, que no importa lo que estemos atravesando, el nombre de Cristo siempre será exaltado y alabado. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Eso es lo que está diciendo, que Él está por encima de todo. Y nos podemos sentir alegres en un momento dado, nos podemos sentir tristes por otra situación, en otra cosa que ha sucedido, pero sobre todas las cosas exaltamos, alabamos y reconocemos el nombre de nuestro Dios, porque Él está por encima de todo lo que sucede y su nombre siempre, siempre, siempre va a ser glorificado. Aleluya. Por eso es que dice, démosle gracias a Él en todo. Aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, tenemos que seguir glorificando el nombre de Jesucristo. Tenemos que seguir venerando, elogiándole, y tenemos que seguir manifestando nuestro amor, nuestro cariño hacia Él y el afecto que ahora nosotros tenemos hacia el Señor, también hacia los demás. Así que no importa lo que estemos pasando, el nombre de Cristo siempre seguirá siendo glorificado. Gloria a Dios. Es ahí donde dice en Romanos, capítulo 12, el versículo 15, dice claramente, gozarse con los que se gozan, entristecerse con los que se entristecen, alegrarse con los que se alegran y afligirse con los que se afligen. Que no importa en qué circunstancias se encuentra una persona, nosotros nos vamos a identificar. Nos vamos a reír con los que ríen, nos vamos a gozar con los que gozan, vamos a llorar con los que lloran, vamos a sufrir también con los que sufren. Eso es parte. Pero no es que nos vamos a alegrar, dar gracias a Dios, nos vamos a alegrar por las tragedias de los demás. No, es que en todas las cosas de lo que suceda, nosotros no dejaremos, estemos alegres o estemos tristes, no dejaremos de alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Por eso que dice, dale gracias a Dios en todo, da gracias al Señor. Porque eso es lo que Él busca y es lo que Él quiere. Que no importa lo que suceda, el Señor siempre va a estar por encima de todas las cosas. Amén. Amén. Ahora, hay tres factores que son de beneficio para nosotros cuando nosotros damos gracias al Señor.
hay unos beneficios que vamos a recibir por darle gracias al Señor. Y son 3, quizás pueden ser muchos más, pero hoy voy a enfocarme en 3, esos 3 factores que son beneficiosos para nuestra vida si nosotros nos mantenemos dando gracias siempre a Dios, alabando, glorificando, exaltando su nombre, elogiándole, y que nosotros siempre manifestemos ese amor hacia Él. No importa la circunstancia, pero eso es lo que va a traer un beneficio a nuestra vida, y por eso el consejo de la Escritura no es una opción. El dar gracias no lo pone como una opción si queremos hacerlo o no queremos hacerlo. El dar gracias dice ahí que eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es una opción, es un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser un beneficio. Va a ser en beneficio a nosotros que nosotros le demos las gracias al Señor en todo tiempo. El primero de esos 3 factores, que vamos dándole gracias al Señor, vamos a conocer, entender y aceptar lo que es la voluntad de Dios. Vamos, ese es el primero de todos. Para que mencione 3 cosas, pero es el primero de todos. Mientras demos gracias a Dios en todo tiempo, vamos entonces a poder conocer, entender y aceptar lo que es la voluntad de Dios. Hay 2 tipos, vamos a llamarlo así, para poderlo analizar mejor. Hay 2 maneras en las cuales Dios hace su voluntad. Todo está en conformidad con la voluntad de Dios. Todo, dice la Escritura, todo lo que sucede sobre la tierra, y nada sucede sin que sea la voluntad de Dios. Pero hay 2 maneras en que se manifiesta esa voluntad de Dios. La primera es lo que es el deseo de Dios, lo que Dios quiere que se haga. Eso es lo que la Escritura llama la voluntad buena, agradable y perfecta de Él. Eso es Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice claramente: transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que también es agradable y perfecta. Así que la misma Escritura nos dice que la voluntad de Dios, lo que es la real voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios, su voluntad es para un bien para nosotros. Es para nosotros disfrutar, es agradable. Primero es buena porque es un bien para nosotros, para la humanidad. Es agradable porque es para nuestro propio beneficio. Nos vamos a alegrar en ello. Y es perfecta porque Dios nunca, Él se equivoca. Y por eso es perfecta. Porque lo que Dios quiere que se haga, Él sabe que eso es lo correcto. Y Él nunca se equivoca. Y es ahí donde nosotros entonces, si podemos entender, comprender y aceptar, conocer, entender y aceptar la voluntad de Dios, va a ser el bien para nuestra vida. Porque vamos a tener el entendimiento correcto que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Todo lo que Dios quiere es para nuestro propio bien y que va a ser de provecho para nuestra vida. Dice en Mateo capítulo 6, el versículo 10, dice: cuando el Señor estaba enseñando, usando la oración que llamamos la oración modelo, el Padre Nuestro, y cuando los discípulos que querían aprender a orar, porque veían que el Señor oraba, y veían las cosas que hacía, ellos también querían aprender a orar, y como Él oraba.
Porque recordemos que no era la costumbre del pueblo, sino que siempre eran solo los líderes religiosos. Pero ellos querían ahora enséñanos a orar, esa manera en como tú oras. Y el Señor entonces le dio esa oración modelo. Y le dice, oren así, el versículo 9, el capítulo 6 de Mateo, oren así, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el versículo 10 dice, vénganos tu reino y se haga, ¿qué? Tu voluntad. Ahí está la clave. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que ahora también se haga aquí en la tierra. Y eso es lo que Dios busca y quiere, que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, de la manera en que el cielo trabaja y las cosas que son en la forma en que se hacen en el cielo, porque es la voluntad de Dios que se hace en el cielo, esa misma manera se puede hacer aquí sobre esta tierra. En este momento, pues entendemos que no se está haciendo la voluntad de Dios. Si pudiéramos llegar al punto de que la humanidad hubiera aceptado esa voluntad de Dios y haber hecho la voluntad de Él siempre sobre esta tierra, las cosas aquí en este mundo serían como son actualmente allá en los cielos. ¿Qué humanidad diferente sería? ¿Qué mundo tan diferente sería el que nosotros estuviéramos viviendo? Pero la humanidad cada vez se aparta más y más de lo que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿saben cuándo eso se va a dar? Cuando sea el tiempo de los 1000 años del reinado de Cristo sobre esta tierra. Cuando vengan los 1000 años, lo que se conoce como el milenio, que es ahí donde está en Apocalipsis capítulo 20, que ahí da una idea. Y dice que esos 1000 años va a reinar Cristo. Y nosotros, sus redimidos, reinaremos juntamente con Él, con aquellos que estén vivos para ese tiempo, después de la gran tribulación, y aquellos que van a nacer durante esos 1000 años. Es ahí donde entonces sí, las cosas van a funcionar en ese tiempo sobre la tierra, que va a ser todo conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. En este momento tenemos que entonces entender que lo que es la voluntad de Dios es lo mejor que debemos procurar. Cuando empezamos a dar gracias al Señor y empezamos a reconocer su grandeza, empezamos a reconocer su poder, entonces ahí vamos a querer hacer su voluntad. Y vamos a querer entonces beneficiarnos de lo que es esa voluntad de Dios. Ahora, dije que hay dos maneras en que se establece la voluntad de Dios o se lleva a cabo. Número uno, que se haga lo que Dios quiere que se haga. Y Dios busca que se haga lo que es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. La segunda es la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Lo que Dios permite que se haga, pero que no era tal vez lo que Él deseaba. Vamos, para poderlo comprender y entenderlo a nuestro nivel humano. Dios no quiere que eso se dé, pero Él lo permite. Es ahí donde muchas personas entonces a veces se quejan, algunos hasta maldicen, blasfeman el nombre de Dios, cuando el nombre de Dios es santo y sagrado, y como dice en los mandamientos, que no se tome el nombre de Dios nunca en vano, porque es un nombre santo. Y muchos hasta blasfeman cuando las cosas no les salen como querían, y culpan a Dios de todas las tragedias. Y es lo que Dios ha permitido por nuestras propias decisiones. ¿Por qué nuestras propias decisiones? Porque es ahí donde Dios ha dado libre albedrío para la humanidad.
Dios nos ha dado la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Pero lo más que Él quiere es que nosotros podamos decidir en conformidad a su voluntad, a sus planes, a sus propósitos. Dios, cuando nos creó, dice la Escritura que nos hizo a imagen y semejanza suya. Nos hizo personas, nos hizo con la capacidad de pensar, nos dio un intelecto, nos hizo con la capacidad de sentir, nos dio emociones y nos dio la capacidad de tomar acciones. Esa es la voluntad. Y de la misma manera que Dios es en su persona, Él nos hizo a imagen y semejanza de Él, que tenemos esa capacidad. Él no hizo un títere, Él no hizo una marioneta, Él no hizo que lo maneja a como quiere. Él lo puede hacer, Él es Dios, Él es el creador, pero Él no lo hace así, porque Dios nos hizo como personas, para que nosotros también actuemos por nosotros mismos. Él no hizo una máquina, ni tampoco nos hizo un robot, en el cual se programa y ya hace las cosas automáticamente. Él nos hizo con un control en las manos donde Él está dando para aquí, dando para allá y moviendo las cosas de esa manera en nosotros. No, Él nos hizo con esas capacidades para nosotros tomar nuestras propias decisiones. He ahí lo que es el libre albedrío, donde cada uno hace o determina lo que entiende que es mejor, o lo que puede pensar que eso era lo mejor. Y cada uno, dentro de las decisiones que toma, cada uno entonces va a recibir lo que son las consecuencias. Si decidimos bien, vamos a recibir bien. Pero si decidimos mal, entonces vendrá el mal, las consecuencias. Dios no quiere manejar nuestra vida sin que nosotros podamos tomar las decisiones que debemos de tomar por nosotros mismos. Dios nos presenta su voluntad. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero que se haga. Esto es lo que yo sé que es de bien para ustedes. Pero dentro de eso hay que nosotros tomamos las decisiones. Y nosotros mismos luego vamos a ser víctimas de las consecuencias dependiendo de cuál fue la decisión que tomamos. Y es ahí donde está entonces por qué sucede tantas desgracias, por qué vienen tantas destrucciones, por qué vienen tantos tipos de problemas y se sufre por cuantas cosas que no quisiéramos que sucedieran, pero suceden por nuestras propias decisiones. Y somos entonces aquellos que recibimos nosotros mismos esa consecuencia. Y ahí es donde el error es cuando se le culpa a Dios de tantas desgracias. Hay gente que entonces señala y culpa a Dios, haciendo este tipo de expresiones indebidas contra Dios, contra su santidad. ¿Por qué si Dios sabe que esto va a suceder? ¿Por qué si Dios sabe que va a venir un mal? ¿Por qué Dios entonces lo permite? Para darnos una enseñanza y una lección que debemos para todas las cosas siempre contar con Él en primera mano. Que siempre debemos de contar con Él para todo lo que nosotros nos dispongamos a hacer. Él deja que las cosas corran y sucedan de acuerdo a lo que cada uno va decidiendo. Y es ahí donde entonces la voluntad permisiva, Dios lo permite para que de ahí entonces aprendamos y entendamos que nosotros necesitamos de Él, porque sin Él nada vamos a poder lograr bien. Amén. Aleluya. Hay una encuesta que estuve leyendo que se hizo, me parece que fue a cristianos, a creyentes,
Hay una encuesta que se hizo, y estamos hablando no del mundo pecador, sino estamos hablando de creyentes, de la iglesia del Señor, los redimidos. Y fue una persona que hizo una encuesta y dice que el 75% de las veces que nosotros tomamos decisiones se hacen en base a emociones. ¿Escuchó bien? El 75% de las veces que se toman decisiones, que nosotros tomamos decisiones, el 75% de las veces es por emoción. Porque nos entusiasmó por sentimiento, es lo mismo, está dentro de las emociones, los sentimientos. Porque algo nos entusiasmó, algo nos alegró, porque nos ilusionamos, pensamos, ay, esto va a ser bueno. Y salimos disparados inmediatamente, impulsivamente, y lo hacemos. Luego entonces, cuando no salió como pensábamos, nos damos cuenta que nos apresuramos o tal vez no calculamos ciertas cosas que debimos haber tomado en cuenta. El 75% es por emociones, y las emociones nos llevan a tomar y a llevar tantos errores, a cometer tantos errores, porque se ciega uno y no considera otros factores. Todo por emoción. El 20% dice esa encuesta que es por el intelecto, porque se pensó, se consideró, se calculó y se tomó la decisión. Pero no siempre está garantizado, porque a veces podemos fallar en nuestra propia opinión o nuestro propio intelecto. Y dice que solo un 5% son los que entonces toman el tiempo para orar, buscar dirección de Dios y saber si lo que va a hacer está en conformidad con lo que Él quiere o no se debe de hacer. Solo un 5%. Es ahí por qué hay tanta tragedia dentro del mundo, porque no se busca de la dirección del Creador, que es el que todo lo sabe y es el que todo lo puede. Por eso nosotros, sí, dándole gracias al Señor, en nuestro agradecimiento a Él, vamos entonces a entender cuando nos hemos equivocado, pedir perdón al Señor y ahora decir, Señor, ahora ayúdame a yo conocer, entender y aceptar tu voluntad en todo lo que yo me voy a proponer hacer. Dale la gloria a Dios. Aleluya. El segundo factor. Primero es conocer, entender y aceptar su voluntad. Que la voluntad de Dios sea la que se haga, no la permisiva, porque no todo va a salir en la manera correcta. Pero de todo el Señor nos va a dar una enseñanza. La segunda es que va a ser para nuestro provecho y crecimiento espiritual. Provecho y crecimiento espiritual. Hay una frase que dice, el que más agradece es el que más recibe. El que más agradece es el que más recibe. Si nos ponemos a tratar de darle un poquito de entendimiento a eso, o de explicación, entonces significa, si lo ponemos en una ilustración nuestra, que una persona que cuando le dan algo, lo recibe con agrado, agradece lo que le dieron, no importa lo que sea, pero lo agradece, toma la actitud correcta de agradecerlo, entonces esa persona va a poder seguir recibiendo más porque es agradecido con lo que le están dando, y es de esperarse que mientras más agradecido es, se va a motivar otro para seguirle dando, porque todo lo recibe en la manera correcta, con mucho agradecimiento y con mucho agrado. Pero el que no recibe con agradecimiento, que desprecia y menosprecia lo que le dan y no toma eso en cuenta, ni tampoco refleja ningún tipo de manera alegre de recibirlo,
entonces mira, a ese yo no le vuelvo a dar nada, es lo que dice la gente, porque es un malagradecido. He ahí que cuando recibimos, somos agradecidos, podemos estar en la posición correcta y en la actitud correcta de poder seguir recibiendo más. Amén. Cuando nosotros somos agradecidos al Señor, que somos conformes con lo que tenemos, estar conforme con lo que tenemos, dice Hebreos capítulo 13, el versículo 5, si somos conformes con lo que tenemos, y el Señor nos dice, sean conformes con lo que tienen, sean conformes, sean agradecidos, y si somos conformes y agradecidos con lo que tenemos, sabemos que el Señor va a seguir bendiciendo más, porque estamos siendo alegres con lo que Él nos da, y con eso vamos a seguir trabajando y confiando en Él. Y de ahí entonces el Señor sabe cuántas cosas más nos podrá seguir añadiendo a nuestra vida. Si somos agradecidos, nuestra vida espiritual se va a beneficiar y vamos a seguir más y más fortaleciendo nuestro espíritu y creciendo más espiritualmente, porque las bendiciones del Señor van a seguir llegando a nuestra vida. Aleluya. Pero si con lo que tenemos no somos conformes, no somos agradecidos, el Señor dice, pues entonces ¿para qué te voy a dar más? ¿Para qué te voy a dar más? Si lo demás no lo vas a saber también agradecer. Mientras más demos gracias al Señor, en todo momento, más bendición del Señor va a llegar a nuestra vida. Amén. ¿Saben qué? ¿Por qué también vamos a crecer más espiritualmente siendo agradecidos? Porque entonces nuestra fe en el Señor se va a fortalecer cada día. Nuestra fe va a aumentar. ¿Y qué es la fe en nosotros, en el Señor? Nuestra confianza en Él. Sabemos que podemos seguir confiando en Él, confiando en sus promesas. Esa confianza en Él nos va a llevar a ser más obedientes. Porque si lo que el Señor nos da fue por haber nosotros sido agradecidos y haber confiado en Él, en lo que Él dice, entonces ahora vamos a seguir obedeciendo. Y esa obediencia que nos va a llevar a ser fieles a Él en todas las cosas. Así que eso va a abundar para nuestro provecho espiritual. Por eso la Escritura dice, da gracias en todo, sea agradecido en todo. Alaba, adora, bendice el nombre del Señor, sirve al Señor en todas las cosas. No importa en la situación que estés pasando, dale gracias, alábalo, bendícelo, exalta su nombre. Porque eso te va a llevar a fortalecer tu fe, a tener mayor confianza en Él, a tener mayor obediencia y a ser más fiel al Señor cada día de nuestra vida. ¿Y por qué también va a fortalecer nuestra vida? Porque eso nos va a llevar ahora a buscar más de las cosas que vienen de arriba y menos de la tierra. Nos va a llevar a orar más al Señor, a buscar una comunión más directa con Él, a aclamarle, a pedirle a Él en todas las cosas. Nos va a llevar a buscar de su palabra para saber si lo que estamos viviendo, en la manera que estamos viviendo, es correcta y agradable ante sus ojos. Y nos va a llevar a depender más del poder del Espíritu Santo para que guíe, conduzca y controle nuestra vida en todo lo que hacemos para agradar, para servir y para beneficiar a todo aquel que pueda ver nuestra vida, porque se va a bendecir de la misma manera en que el Señor nos está bendiciendo a cada uno de nosotros. He ahí la clave. Dando gracias, vamos a conocer mejor la voluntad de Dios y vamos a también fortalecer y crecer en nuestra vida espiritual. Y el tercero, le dije que era una reflexión, ¿ven? Estamos casi ahí. El tercero, que vamos a entonces aprender y entender, como dice Romanos 8:28, que todo lo que sucede
todo lo que sucede, no importa lo que suceda, todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Vamos entonces a entender que nosotros, por amar al Señor, por servirle y reconocerle, todo aquello que va a suceder en nuestra vida va a ser para un bien y va a ser de beneficio y provecho espiritual. Mire, esa frase, ese versículo de la Biblia, Romanos 8:28, dice, y sabemos para los que aman a Dios todas las cosas, todo, habla de todo igual, todas las cosas obran para bien. Esto es aquellos que son llamados a los propósitos por el cual el Señor nos tiene en este mundo. También las cosas que le suceden a los del mundo, a los pecadores, es para un bien de ellos. Lo sucede que ellos no lo entienden. Por eso el Señor, dentro del pecado que llevan y las decisiones incorrectas que toman, el Señor permite para ver si en un momento dado abren los ojos. Y el Señor permite que por ese pecado van a venir unas consecuencias, a ver si en un momento dado abren los ojos. Y ellos reconocen al Dios de los cielos, reconocen al Creador. Algunos empeoran, pero ¿cuántos han en un momento dado, como el hijo pródigo, cuando se fue de la casa y dice vivió perdidamente en toda la perdición del mundo, cuando se vio en la condición que se encontró y pensó en su casa, y allí el más siervo de los siervos estaba en mejor condición que él? Ahí es donde abrió los ojos, tuvo entendimiento y reconoció sus errores y regresó arrepentido a la casa de su padre. El Señor da oportunidad, por eso es que dice la voluntad permisiva, para que entonces se reconozcan y puedan venir al Creador y al Salvador de sus vidas. Y ha sucedido en muchos. Para ellos también es de beneficio las cosas que les suceden, pero muchos las empeoran y no quieren reconocer a Dios. Ahora, nosotros que le amamos, que lo hemos conocido, ahí donde el versículo entonces se hace más de mayor significado. Para aquellos que lo aman al Señor, ahí es que se va a demostrar quién ama al Señor, quién bendice al Señor, quién es creyente en Él, quién le ha aceptado y le ha recibido, quién es una nueva criatura. Porque aquellos que aman al Señor, entonces dice, todas las cosas le van a obrar para bien, porque va a ser conforme a los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Por qué para los que aman? Porque nosotros vamos a entender bien y correctamente lo que nos está sucediendo, si es que amamos al Señor. Si no, como los del mundo, no lo aman, algunos pueden venir al Señor, pero otros empeoran. Si lo amamos y vemos las cosas que nos suceden, ahí es donde decimos, Señor, ¿por qué me sucede estas cosas? Y podemos reflexionar y buscar entonces de la ayuda de Él y reconocer si hemos cometido un error o hemos ido por el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque podemos aceptar y comprender y entender. Por eso dice, para los que lo aman a Él, todas las cosas obran para un bien. Sea que lo que viene no estuvo bajo nuestro control, o sea que lo que vino fue por algo que hicimos mal o que no hicimos, que teníamos que hacer. Entonces, ambas cosas van a proceder para un bien. Para el que hace un mal, como Jonás, se fue de la presencia del Señor, abandonó la palabra de Dios, abandonó el mandato de Dios, tomó el camino incorrecto, todo lo que le sucedió fue para un bien. Y luego, cuando él obedeció, vio los resultados. Ahora, hay quienes sin haber hecho nada de lo que sea incorrecto,
también nos puede llegar el mal. Y no necesariamente por algo que estemos atravesando significa que fue por algo que hicimos indebidamente. Y ese es el caso de Job. ¿Qué le sucedió a Job? Y casi todos sabemos la historia de Job. Job, ¿cuántas cosas tenía él en su posesión? Dice la Escritura que era un hombre rico, si no el más entre los más ricos de su tiempo. Tenía grandes propiedades, tenía grandes granjas, mucho ganado, muchos rebaños. Dice, tenía innumerables caballos y camellos, no le faltaba nada. Y encima de eso tenía 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Él era un hombre totalmente feliz y agradecido. Dice, él agradecía al Señor todos los días y hacía su agradecimiento y lo manifestaba en la forma en que se hacía en ese tiempo. Dice, hasta que vino sobre él el mal. Y sabemos quién buscó hacer el mal a él. Satanás. Y le pidió permiso. Dios lo permitió. Ahí está la voluntad permisiva también. Dios lo permitió que viniera el mal sin Job haber hecho nada que pudiera haber obtenido la tragedia o el mal que llegó a él. Dice que entonces todo lo perdió, completamente todo. Todas sus riquezas, todas sus propiedades, todos sus animales, su ganado, rebaño y hasta sus 10 hijos. Todo lo perdió. Pero miren lo que dice la Escritura. En Job capítulo 1, el versículo 21 dice, porque sin nada, Job, después que todo, y le llegaron las noticias, todas las tragedias que sucedieron, dice que él rasgó sus vestiduras en señal de duelo y dijo, sin nada he venido a este mundo. Sin nada vine. Ahí también en ciertas versiones, ¿verdad? La versión del 60 dice, desnude vine del vientre de mi madre y desnudo también saldré de este mundo. Sin nada vine a este mundo, sin nada, cuando salga de este mundo, no me podré llevar nada tampoco. Es ahí en la manera en que Job tomó las cosas. Y es de reconocer esa confianza que tenía en Dios, que él dice, sin nada vine y sin nada también me iré. Si ya estoy pronto a partir de este mundo, pues ya, gocé, disfruté de todo lo que tenía y ahora pues ya no tengo nada. Y luego él añade, Jehová dio, el Señor dio y también el Señor quitó. Y en todo tipo de situación o circunstancia, sea el nombre del Señor bendito. Amén. ¿Qué está queriendo decir Job con esa palabra que él dio? Reconoció que nada él tenía cuando llegó y sin nada se va a ir. Pero reconoce que todo lo que tuvo, que todo lo que recibió, lo recibió de parte del Señor. Amén. Y nada mejor que nosotros reconocer que todo lo que tenemos proviene del Señor. Amén. No importa cuánto hayas estudiado, no importa cuánto te sacrifiques en tu trabajo, no importa todo el esfuerzo que tú hagas, todo proviene de Dios. Amén. Porque ese trabajo, esa casa, ese automóvil, ese salario que tú tienes, te lo ha dado el Señor y te ha dado la inteligencia, la fuerza, la salud para que tú puedas trabajar y poderlo obtener todo lo que tienes. Ese es un corazón agradecido que reconoce que todo lo que viene de parte de Dios. Y como el Señor dijo en Juan capítulo 15, el versículo 5, Él dijo, porque separados de mí, nada podrán hacer. Alejados de mí, nada tú podrás lograr.
tener ni tampoco entender. Solamente por medio de su poder es que podemos tener las cosas que tenemos en este mundo. Y eso es lo que Job estaba reconociendo. El Señor dio todo lo que yo obtuve y todo lo que yo alcancé a tener fue porque el Señor en su voluntad me lo dio y Él quiso que yo lo tuviera. Amén. Ahora, si estaba de parte del Señor de quitármelo todo, pues que se siga alabando, bendiciendo y glorificando su nombre, aunque todo esté bueno o aunque todo esté malo, el nombre del Señor seguirá siendo alabado y glorificado, porque Él está por encima de todas las cosas que yo pueda tener en este mundo. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Y es ahí donde es, dale gracias al Señor, dale honra, dale alabanza, dale elogio. Ama al Señor, sigue sirviéndole, no importa si tienes o tú no tienes, porque el Señor está por encima de toda situación que pueda haber en mi vida o puede estar sucediendo. El Señor dio, el Señor quitó, pero yo no dejaré de alabar y bendecir al Señor por eso. Y dice ahí mismo, luego, el siguiente versículo, el 22. Del capítulo 1, dice, y en todas estas cosas, todo lo que le sucedió a Job, toda la tragedia que vino sobre él, tanto cuando él tenía, como cuando todo lo perdió y ya no tenía nada, dice, en todas estas cosas, Job no pecó delante del Señor. Job no pecó, nunca maldijo, nunca dio una palabra de blasfemia, a pesar de que su misma esposa en el capítulo 2 le decía, mira tú lo que tienes que hacer, cuando lo veía en sufrimiento, porque estaba una sarna, le dio en todo su cuerpo, que buscaba con qué rascarse para aliviarse el dolor que tenía y no encontraba. Que le dijo su esposa, tú mira, maldice a tu Dios y ya, y muérete. Porque Job seguía bendiciendo y reconociendo la grandeza del Señor. Amén. Y sus 3 amigos también le aconsejaban más o menos lo mismo. Pero Job persistió y persistió, esperando, perseverando en la fe del Señor. Amén. Sabiendo que lo que le estaba sucediendo iba a ser un bien para su vida. Porque hacía más orar y orar al Señor, buscar más de su rostro. Y dice al final, en el capítulo 42, que es el último capítulo del libro de Job, dice, y por esa perseverancia de Job, por esa fe que él manifestó en el Señor, y porque él confió en él, dice, su piel volvió a ser totalmente sanada. Amén. Su piel volvió a la normalidad. El Señor le extendió muchos años más. Le extendió a su vida 140 años más. Así que aquella piel era como la de un bebé, la de un jovencito. Y encima de eso, le dio nuevamente 10 hijos más. Le dio exactamente 7 varones y 3 mujeres. ¿Y sabe qué dice? Que de las mujeres, que fueron las mujeres más bellas y hermosas que había sobre la tierra en ese momento. Y no solamente eso, le añadió, multiplicó todas sus propiedades, todos sus animales, todo su ganado y todo su rebaño. Eso lo hizo el Señor, porque Él fue agradecido. A medida que somos más agradecidos, más bendiciones del cielo van a venir sobre nosotros. Dale la gloria al Señor. Así que siendo agradecidos, vamos a ver la gloria de Jesucristo resplandecer en nuestra vida, resplandecer en nuestro hogar, resplandecer en la iglesia, resplandecer en tu trabajo y donde quiera que tú estés. La gloria de Jesucristo va a resplandecer por medio de ti para la gloria de Él. Dale el aplauso al Señor y vamos a estar de pie. No estamos aquí todos, pero vamos a estar en reverencia delante del Señor. Habrá algo
por el cual tenemos que darle gracias al Señor, pero no pensemos solamente en las cosas buenas que hemos recibido. Pensemos en esos momentos difíciles donde el Señor se manifestó. Pudo haber sido como la tragedia de Job, pudo haber sido por malas decisiones, entonces vinieron consecuencias, pero como el Señor tuvo misericordia y nos libró, nos sacó, nos levantó otra vez. Y en este momento pues vamos a tomar un tiempo para tener un cántico. Y mientras cantamos, dale al Señor el agradecimiento en tu vida. Y piensa en todas esas maneras que el Señor ha sido bueno con cada uno. Cómo ha sido bueno contigo, cómo te ha provisto, pero también cómo te ha ayudado y te ha levantado. Y dale las gracias al Señor por lo que pasó, por lo que pasa en tu vida y por lo que vendrá, que Él tiene para ti, para mí. Vamos a cantar y dale las gracias al Señor y honra al Señor, alaba al Señor, bendícele y dile: Señor, cada día te amo más y más por lo grande y maravilloso que tú eres, conmigo, mi familia y con todos los demás. Vamos a decir todos. Hay momentos que las palabras no me alcanzan. Díselo así mismo el Señor. No tengo palabras, Señor. No hay esas palabras en la manera en que puedo resaltar, elogiar, agradecerte. Pero tú conoces mi corazón, tú conoces mi alma, tú conoces mi espíritu, Señor. Y en esta hora yo te agradezco, yo te bendigo, te reconozco que tú eres Dios sobre todas las cosas y que tú siempre estás en control de todo lo que sucede. Aleluya. Por ti vivo en Jesús. Ahora dilo fuerte, si quieres, donde estás ahí, levanta tus manos, tu grito. Te agradezco por todo lo que hiciste. Gracias, Señor. Por todo lo que haces Sí, Padre. y todo lo que harás. Bendecido su nombre. Hoy te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Vamos a decir una vez más. Si tú estás agradecido y quieres escribirlo, si quieres poner ahí tu agradecimiento al Señor, si quieres poner unas palabras de elogio al Señor y de exaltar su gloria, puedes hacerlo. Hazlo. Da testimonio de tu agradecimiento a nuestro Dios. Que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti vivo en Jesús. Ahora dilo fuerte, otra vez para Él. Hoy te agradezco
Gracias te damos, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo grande, maravilloso y bueno que tú eres. Oh, Señor, ayúdanos siempre a entender tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que podamos siempre buscar tu voluntad en todo lo que nos dispongamos a hacer, Señor. Que todo esté de acuerdo a tus planes y propósitos que tú tienes con nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos fortaleces nuestro espíritu, nos ayudas a crecer cada día dependiendo de ti, manteniendo una fe solamente en ti, Señor. Y gracias porque todo lo que sucede es para un propósito y para un beneficio nuestro, Señor. Todo es para un bien, para todas aquellas cosas que tú permites de una u otra forma que sucedan en nuestra vida. Ayúdanos siempre a mantener nuestra estabilidad emocional y espiritual para no desviarnos de tu propósito y camino. Y hacer, Señor, siempre darte la gloria y la honra en todo lo que suceda. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice amén. Dale el aplauso, Señor.